El conflicto de Ucrania, además de constituir una sanguinaria feria de los últimos avances de la industria militar de Estados Unidos y sus aliados, representa además una exhibición de sus impresionantes know-how en la desinformación. Entre las joyas de la campaña propagandística occidental se encuentran casos como, por ejemplo, la masacre de Bucha, un montaje destinado a hacer creer que el objetivo de las fuerzas aliadas de Rusia y de Donbass no tiene nada que ver con frenar el genocidio del régimen de Kiev, así como impedir el ilegal ingreso de Ucrania en la OTAN, sino que persigue el objetivo de masacrar masivamente a civiles. Otra joya de la desinformación de la prensa hegemónica es el supuesto éxito de la contraofensiva ucraniana, una operación absolutamente suicida con miles y miles de soldados muertos, o mejor dicho, sacrificados, con el único objetivo de crear la sensación de que Volodymyr Zelensky, al frente del régimen de Kiev, no tiene por qué sentarse a negociar con un Putin que puede ser derrotado fácilmente. La única operación comunicacional occidental lleva el nombre de la masacre de Izium, una ciudad recuperada a un precio enorme por el régimen de Kiev. Una recuperación que causó bajas no solamente entre soldados ucranianos, sino también entre civiles, fruto de masivos bombardeos por parte de los liberadores. Unos liberadores que, como regla general, suelen abandonar los cuerpos de sus caídos. Una maniobra que, según el politólogo Sergei Markov, le permite al señor Volodymyr Zelensky primero ocultar las tremendas bajas militares de Ucrania a fin de evitar el estallido social, así como le permite evitar los pagos a los familiares de los soldados muertos. Como consecuencia, es la parte rusa y sus aliados de Donbass quienes se encargan de enterrarlos, algo que hicieron también en Izium. De hecho, los lugares de entierros cuentan con cruces con nombres y apellidos de los muertos. Además, muchos de ellos son identificados y documentados de forma adecuada, tal como confirman un sinnúmero de testimonios. Un hecho más que llamativo: durante su visita a Izium, Zelensky evitó a toda costa encuentros con la población local, una población que aparece en muchos vídeos abucheando e incluso insultando a quien se considera su líder. А куда же этот гондон пошел? Подойди, пообщайся, блядь! Se oye además a la gente acusando a las fuerzas ucranianas de constantes bombardeos, y además la población coincide en estos vídeos en que la presencia rusa no implicó ningunos arrestos, ejecuciones o torturas. Y ahora mismo yo estoy citando un testimonio de un corresponsal de The Daily Telegraph. No obstante, el régimen de Volodymyr Zelensky, la maquinaria propagandística occidental, inundaron el espacio mediático internacional con noticias bombas sobre el descubrimiento en Izium de fosas comunes secretas con cadáveres de centenares de víctimas mortales, de brutales torturas y otras barbaridades del régimen de Putin y sus colaboracionistas locales. Un cuento reproducido en particular por individuos como el canciller de la República Checa, su nombre es Jan Lipavsky, dijo lo siguiente: Rusia dejó atrás fosas comunes con cientos de personas fusiladas y torturadas en la zona de Izium. Es lo que él escribió en su cuenta de Twitter, y añadió lo siguiente: en el siglo XXI, estos ataques contra la población civil son impensables y aborrecibles. No debemos pasar esto por alto. Estamos comprometidos a castigar a todos los criminales de guerra. Eso es lo que agregó el diplomático, sin ni siquiera esperar que se materialice su idea de crear un tribunal internacional que investigue el caso.
Su colega Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, tampoco necesita ninguna pruebas para emitir sus juicios. Dijo lo siguiente: este comportamiento inhumano de las fuerzas rusas debe cesar inmediatamente. Estas palabras van en total sintonía con lo que no deja de repetir la presidenta de la Comisión Europea, la señora Ursula von der Leyen, que no deja de exigir que Putin sea juzgado por crímenes de guerra por los tribunales internacionales. Unos crímenes en cuya invención y difusión participa un auténtico ejército cibernético que, según diferentes estimaciones, cuenta con hasta 200.000 combatientes virtuales, una enorme fuerza creada para preservar el dominio occidental en el espacio mediático internacional. Sus unidades más grandes están desplegadas en Estados Unidos, en Alemania y en el Reino Unido. Tampoco falta su personal en países como Francia, Polonia, Noruega, los Países Bajos, la República Checa y, obviamente, los países bálticos, grandes protagonistas de las campañas antirrusas. Su labor, bautizada como operaciones psicológicas, ni siquiera se oculta, por ejemplo, por medios como la cadena alemana Deutsche Welle, que escribe con enorme alegría, sin ni siquiera ocultar esa alegría, sobre la existencia de un auténtico ejército de bots en Twitter, con el objetivo de difundir la propaganda antirrusa, algo que se califica por este medio, y yo estoy citando, como operaciones de información ofensivas para contrarrestar las noticias falsas del Kremlin. De acuerdo con el medio, se trata de una iniciativa espontánea, lo estoy citando, pero al mismo tiempo se menciona el protagonismo en estas actividades de American Enterprise Institute. Es un think tank atlantista radicado en Washington. Esta labor tampoco es ocultada por figuras como, por ejemplo, David Shedd, es exdirector de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos, quien, en un reciente artículo para el diario norteamericano Político, defiende la idea de incrementar la presión psicológica sobre el pueblo ruso. En este contexto traza las siguientes líneas generales. Primero, él dice que hay que resaltar los daños sufridos por Rusia durante su operación militar especial en Ucrania. Segundo, dice que hay que destapar la corrupción y las injusticias en Rusia. Obviamente todo esto de forma sistemática. Además, él llama a promover el descontento en las minorías étnicas que viven en el gigante eurasiático, enardeciendo los sentimientos contra el Kremlin, y además él subraya que hay que recurrir en esta tarea al nacionalismo ruso. Entre los ejemplos a seguir, David Shedd cita el caso del actor estadounidense Arnold Schwarzenegger, quien se dirigió al pueblo ruso en un videomensaje el pasado mes de marzo. Entre otras afirmaciones, el también político republicano afirmó en su mensaje, por ejemplo, que la operación militar especial de Moscú no tiene nada que ver con defender a Rusia. Vuestras vidas, vuestra gente y vuestro futuro están siendo sacrificados por una guerra sin sentido y condenada por todo el mundo, manifestó en aquel entonces Schwarzenegger, y agregó: Ucrania no comenzó esta guerra, tampoco lo hicieron nacionalistas o nazis, lo hizo la gente en el poder en el Kremlin, es lo que aseguró Schwarzenegger. David Shedd subraya que mediante manipulaciones mediáticas se debe convencer al pueblo ruso de que su país ha pasado de ser una nación que goza del respeto y el prestigio internacional a un paria mundial. En esta línea, el autor llama a cooperar con los influencers dentro del país a fin de poder difundir con mayor eficacia la narrativa occidental en el país, es decir, en Rusia. De la misma manera se está lavando las mentes de la ciudadanía occidental, donde la campaña propagandística bautizada como la masacre de Izum, lanzada de cara a la Asamblea General de la ONU, viene como anillo al dedo a los líderes occidentales que buscan aprovechar su tribuna para propiciar una mayor presión
contra Rusia. Lo dijo el embajador ruso en Canadá y aquí sus palabras. El hecho de que estos cuentos de Kiev estén siendo apoyados por los gobiernos occidentales y sus medios de comunicación solo demuestra el enorme nivel de la agresividad de la campaña mediática desatada contra nuestro país. Pero tal y como sucedió con los anteriores montajes del régimen ucraniano, así como con las escenificaciones del presunto uso de armas químicas en Siria, la historia pondrá todo en su lugar y la verdad llegará al conocimiento de la opinión pública internacional, es lo que escribió el diplomático ruso. Por su parte, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, manifestó lo siguiente: es el mismo escenario que en Bucha, han puesto en marcha el mismo guión. Todo eso es mentira, es falso y por supuesto defenderemos la verdad de toda esta historia. Por mi parte, estimados amigos, les agradezco por mirar estos vídeos y vuelvo a invitar a ustedes a que se suscriban a mi canal de Telegram, porque las cosas que estoy diciendo en este y en otros vídeos es algo que constituye un auténtico crimen para la narrativa occidental que no permite que salga ninguna voz diciendo algo que no sé decir o repetir lo que promueven sus líderes y sus medios. Así que ante la inminente censura contra este canal, yo les invito a mi canal de Telegram. Dejo el enlace en el primer comentario. Un gran saludo a todos y cuidado con la propaganda occidental.